Parte 1. La Libre. Esta es una historia que se vivió en un sitio que conocían como La Libre. Claro, entre ellos, muy cerca del norte donde empiezan los cuentos de road trip y alejada del sur que fue donde esta historia da inicio. La Libre, que tan cerca estaba de la muerte que el cementerio de New Orleans, podía ir a reclamar en cualquier momento. New Orleans, la tierra donde sus ancestros debían reposar. Tijuana le recordaba a un sitio donde ya había estado. California, el lugar prohibido al que ahora no podía llegar y que le traía tantos recuerdos de un tiempo donde por una vez fue libre lejos del dolor. Un lugar donde por un breve periodo guardó esperanzas de dejar de lado lo sucedido e iniciar de nuevo, sin pensar en lo que había tenido que vivir. Ahora era distinto. Recordaba su nombre muy ligeramente entre todos los apodos que le habían puesto a lo largo de los años. Su florirrojo, descapotable, corría sin prisa hacia la Libre. Su cabello blanco con una línea roja en medio brillaba con el sol rebotando la luz sobre los lentes oscuros. Dolly Parton sonaba en el estéreo. El sombrero de pico y ala ancha era una preocupación extra contra el fuerte sol que caracterizaba a esta parte del país. La mente de Kingill viajaba entre los rayos del sol, proyectando recuerdos entre la carretera y el cielo. Su hogar, un pueblo en Guerrero, donde aquel ser le había hecho la marca al final de su espalda junto a su médula ósea, que le identificaba ante todo el mundo como maldecida. Se movía aquel tatuaje sobresaliente como cicatriz en forma de dragón, que a capricho pasaba a ser un lobo en alguna otra parte de su cuerpo, causando dolor en la parte afectada. Se la había hecho un narcotraficante que en ese entonces era simple tropa, cuando ella vivía en su pueblo escondido entre la sierra. Su gente recia y los extraños negó su ayuda a la operación de aquel sujeto y sus secuaces. En castigo, mataron a todos. Quemaron el pueblo y a Kingill le dejaron un recuerdo de por vida que se quedó guardado en su mente y en su cuerpo. Desde entonces andaba huyendo, porque cuando bajó de las montañas con la ropa rota y con la cicatriz, nadie quiso ayudarla. Bastante malo era que viniera del pueblo que estaba escondido en las montañas. Peor aún, que tuviera la cicatriz del cártel que mandaba en aquella región. Fue difícil. Alejada del mundo que conocía, se adaptó al mundo mortal al que los que olvidan hasta su nombre en el continuo vivir. Allí era más fácil mezclarse, pero también era un blanco aún más notorio. Estaba en el mundo de él. Quería una mente fuerte, un recuerdo pasajero y sobre todas las ganas de poder dormir, pues desde el exterminio de su pueblo, el solo hecho de cerrar los ojos le torturaban. No quería tener que ver el rostro de sus familiares en la noche. Buscaba la confrontación con aquel sujeto y no quería sentir esa ponzoña en su cuerpo. Necesitaba decirse a sí misma que jamás volvería a tener miedo como aquel día. Allá iba entonces, a los dominios de aquel sujeto. Iba a derrocarlo en su propio juego. El mundo moderno les había quitado mucho poder, lo sabía bien, pero también les había dado ventajas. Les había dado un nuevo patio de juegos, como las viejas batallas titánicas que contaban los mitos y leyendas de cuando sus ancestros, como los de él, vagaban en las tierras enfrentados en guerras donde los humanos eran simples estorbos en el camino. Monterrey, la sultana del norte, soleada, calurosa y sobre todo rica, tierra de industria, de dinero, de uniones, un mundo que se hizo al igual que todo el norte entre México y Estados Unidos. Entre dos culturas logrando un nuevo universo de un mismo idioma y de una ideología propia. En medio del caos citadino y la extraña distribución urbana de Monterrey, y muy cerca del cerro en un área protegida y alejada de todo, se encontraba una pequeña casa de estilo rústico colonial. Seguía los viejos patrones de patio en medio y habitaciones alrededor. Nadie podía dar con ella a menos que supiera el camino. De acabados en madera y cantera, con poco personal, este pequeño rincón servía de hogar para Medina Márquez,
empresario poderoso en Monterrey, y podría decirse que dueño de la ciudad misma. Medina era hombre conocido por todos en la ciudad, bastante misterioso en realidad. Sus negocios habían generado gran parte de la riqueza de Monterrey. Se relacionaba bien, aunque siempre con aquel semblante serio que no daba lugar a bromas de muy mal gusto o a perder el tiempo. Aún así, sabía ayudar a la gente. Inclusive, había sido gobernador estatal, un periodo durante el cual la inseguridad había sido casi eliminada por completo y el auge económico estaba en su mayor pico. La gente tenía una opinión de él que rondaba entre el respeto, el agradecimiento y la admiración. No era de extrañarse que su forma de ser fuera considerada como solo discreción a su vida personal. Como de costumbre, aquella mañana el señor Medina había despertado con el primer rayo de sol, mucho antes de que la camarista pudiera llegar a hacerlo. En cuanto tocó a la habitación, encontró a Medina acomodándose la corbata color azul cielo. Llevaba unos pantalones de vestir gris al igual que el saco, los zapatos de tabla y las mancuernillas doradas con el glifo de un sol. A Medina le hubiera gustado usar algún otro accesorio, un sombrero, pero sabía que eso solo le haría pensar a la gente que quería parecerse a ellos. «Buenos días, señor. Usted debería dormir más. Siempre que vengo lo encuentro despierto. ¿Es que se levanta con el sol?», interrogó la camarista de unos 35 años, en un tono jovial y bromista. «Quizás quiero encontrar vacas en pijama», respondió simpático Medina. «Ja, ay señor, ¿cómo será?», dijo la criada mientras aspiraba el piso. La habitación de Medina era un sitio muy cómodo. Piso de madera, ventanales grandes cubiertos por ligeras cortinas de yute, un escritorio de mezquite al igual que la base de la cama de sábanas de lino y con varios retratos en las paredes sobre mitos aztecas. La camarista amaba su trabajo y sobre todo limpiar esa habitación. Era bien sabido que el señor Medina era agradecido con el personal que trabajaba para él, pero la camarista, Lupe, estaba casi segura de que al menos 2 veces a la semana el señor Medina hacía el aseo de su propia habitación, razón por la cual ese cuarto estaba siempre impecable. Una vez que terminó de acomodar la corbata, Medina se despidió de la camarista y salió de la habitación. Caminó por el pasillo hacia la entrada, cuando una joven de cabello oscuro entró desbocada a la casa. Aquella chica llevaba una tableta electrónica en una mano y con la otra sostenía un smartphone. De traje sastre tipo falda, se encontraba despeinada debido a la carrera que había echado. «Buenos días, señor Medina. Otra vez no pude alcanzarle. Su vuelo, vuelo 86526 a Tijuana», dijo la secretaria, tomando aliento entre cada frase y recargándose en el pomo de la puerta, mientras que señalaba el auto estacionado afuera, y veía a su jefe, que con las manos en los bolsillos del pantalón, le escuchaba atento. Esa era siempre la pose que le reconocía a Medina. Atento, de mirada fija con quien fuera, manos en los bolsillos de actitud mediante y a la vez un poco pícara para decir un chiste sobre la ocasión. Los regiomontanos le entendían aquella actitud como algo normal, mientras para sus socios externos de Monterrey era una verdadera desesperación atinar qué pensaba Medina con aquellos ojos profundos que consideraban inexpresivos. Ana, respira. Un día podrás llegar a la sala antes que yo y darme todo el itinerario del día», respondió ayudando a su empleada a ponerse de pie y dirigiéndose al auto. Ana no tuvo remedio más que seguirle, abriéndole la puerta y entrando al auto tras él. «El fin de semana estaré en Tijuana. Reserven el Fiesta. Cuando regrese, continuamos con la agenda. Durante esos días yo mismo arreglaré mi itinerario», decía Medina a su secretaria mientras el auto se dirigía hacia el aeropuerto. «Sí, señor Medina», respondió la secretaria tomando nota en su tableta electrónica. «Necesitaré un reloj para llevar el horario», dijo Medina como recordando ese detalle. Entonces la secretaria le entregó una caja oscura. En el itinerario, un Rolex plateado daba elegantemente la hora, luciendo su resplandeciente brillo. «Intenté buscar un modelo más sencillo, pero no pude. Era ese o algo deportivo, y pues no pensé que fuera apropiado», dijo la nerviosa secretaria,
Medina miró el reloj y sacando de la caja lo amarró a su muñeca, tapándolo con la manga del saco. No te preocupes, Ana. A partir de ahora, será mejor que vean algo de poder, sobre todo si debo ir a donde están ellos, respondió Medina. Ana no dijo nada. No conocía los planes de su jefe en Monterrey, o por qué tanto secretismo con el asunto. Pero de algo sí estaba segura. Era uno de esos negocios donde el señor Medina debía de negociar con gente realmente detestable. Pese a que la mente de Medina era un misterio, algo sí era claro. Extrañaba a Kingle Bing Ping. Extrañaba el apodo que le tenía Monterrey. Según decía, era porque él era dueño de la ciudad. ¿Extrañaba eso? Aún, aunque no le agradara del todo que lo hiciera. Hacía mucho desde la última vez que se habían visto, y no en las mejores circunstancias. Hubiera deseado que la mente de Kingle no estuviera perdida en su dolor, para que notara las cosas buenas que todavía podía tener. Pero era alguien terca, más cuando era sobre ese asunto en particular. Y con aquel pensamiento cerró los ojos, bajando la persiana de la ventana, mientras el avión iniciaba el despegue.